de Jesús. ¿Cuántos conocemos? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. ¿Qué otros hay? Yo soy el pan de vida. Resulta que antes de aprender de esta enseñanza, yo tenía en mi mente 9 o 10 frases en donde Jesús expresamente dijo, yo soy. Y había estudiado unos de ellos, pero cuando vamos a la Escritura, y específicamente en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, junto con unas referencias muy pocas que hay en Hechos y en Apocalipsis, se completan 23 veces en donde Jesús expresamente dijo, yo soy. Nadie en el mundo lo ha podido decir, ni tampoco lo podrá decir, porque no hay otra verdad, porque no hay otro camino al Padre, porque no hay otro a quien Dios haya enviado en su nombre para la salvación del mundo. Si Jesús dijo yo soy, es porque Él es el único que es. Y hoy vamos a aprender acerca de esas grandes verdades. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo avanzar. Son 23. Vamos a ir a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Allí nosotros encontramos un pasaje conocido por muchos de nosotros. Y allí habla cuando Jesús tuvo un encuentro con una mujer cuya nacionalidad era de Samaria. Se conoce como Jesús y la mujer samaritana. Y dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ahí adelante encontramos la razón, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás. Vamos mirando cómo Jesús va enfocando su mensaje y lo relaciona con saciar la sed. Lo llamó agua viva, lo llamó y lo comparó con el agua natural del pozo y dijo que cualquiera que bebiere de esa agua volvería a tener sed, pero que él tenía un agua de la cual el que bebiese no volvería a tener nunca más que sed. Entonces la mujer, obviamente en su pensamiento natural, lo asimilaba con el agua física.
¿de dónde iba a sacar el agua? Yo creo que ella miró a su alrededor y veía solamente a Jesús con su túnica, con sus cuestiones de ministerio que él cargaba, y le miraba, pero no le veía agua por ninguna parte. Pero después, cuando Jesús le da una palabra, ella comienza a entender. Dice, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed cuando, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de ¿qué? De agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y aquí viene el agua que Jesús le dio. Yo le llamo a esto un baldado de agua que le lanzó. Le dice Jesús a la mujer, ve y llama a quién, a tu marido. Le cayó el agua, ¿cierto? Respondió la mujer y le dijo, no tengo ¿qué? Marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has que tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No vamos a hacer ninguna pregunta relacionada al matrimonio, hermanos, tranquilos. Pero ¿qué vemos allí? Aquí comenzó Jesús a darle agua. Cuando ella le pide, Jesús le cumple. Porque Jesús le dijo, si supieses quién es el que te está pidiendo que le dieras de beber, le pedirías si él le iba a dar agua viva. Y ella le dice, Jesús, dame de esa agua. Y Jesús comienza con algo, y eso lo vamos a identificar en cada uno de los yo soy. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuál es el objetivo mayor por el cual Jesús vino a la tierra? Bíblicamente, ¿cuál es la razón de que Jesús encarnara un cuerpo pecaminoso de muerte, se despojara de ser igual a Dios, de ser Dios, y bajara, naciera de una mujer, fuera amamantado, fuera criado, tuviera que aprender la obediencia? ¿Cuál fue esa razón? ¿La qué? Librarnos del pecado. ¿Cuál otra? Restaurarnos, justificarnos. Vamos a ir a la palabra para que tengamos en cuenta eso. Vamos a ir, por favor, a abrir la Biblia en Romanos capítulo número 8, versículo 3. Allí dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Librar del pecado al hombre. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La razón de la encarnación de Cristo fue el pecado. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías, significa siervo, ¿cierto? Pero cuando Jesús vino a la tierra, la razón por la cual fue necesario que viniese al mundo fue su salvación y la mía. ¿A causa de qué? Del pecado que nos separaba ¿de quién? Del Padre. ¿Qué le dijo a la mujer? Ve y llama a tu marido. Ella, yo creo que con un poco de ¿qué? De vergüenza, ¿cierto? Aunque no lo dice, yo imagino que con un poco de vergüenza. ¿Para quién iba a ser de pronto motivo de alegría o de orgullo esa respuesta? Decir, he tenido 5 maridos. Jesús le dice, usted ha dicho bien, no tengo marido, porque 5 ha tenido y el que tiene tampoco es. ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? Le estaba diciendo su condición delante de quién, de Dios, que estaba separada, que estaba en qué, en pecado. Esa fue la razón. No era que Jesús tuviese sed, puede que sí por las condiciones del clima y todo eso, pero no era la sed a la cual
él se estaba refiriendo, sino era a la necesidad que tiene una persona de beber agua, ¿cierto? El cuerpo es 70% ¿qué? Agua. Por eso se dice que cuando alguien tiene sobrepeso no está gordito, sino está ¿qué? Inundadito, ¿cierto? Porque es 70% de ¿qué? De agua. Entonces no le estaba diciendo a la mujer, deme agua porque tengo sed. No, le estaba revelando cuál era la condición de la mujer, que estaba separada de quién, de Dios, y que necesitaba agua viva, y que él era el único que podía dar esa agua viva, y que una vez esa mujer bebiese esa agua, esa condición de pecado se iba a revertir, y ahora esa fuente vendría a ser algo que saltaba para qué, para vida eterna. Dejaría de tener sed, dejaría de tener la necesidad del perdón, porque ya lo habría que encontrado. ¿Quién más puede dar agua de vida eterna? ¿Quién más puede hacer y revertir la condición del hombre? Nadie más, solamente Jesús es el único que puede que darnos agua viva. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Cuando Jesús allí dice que cualquiera, y ahí entramos nosotros, ¿sí? Cualquiera, si conociere, versículo 10, el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si hay alguna persona aquí con ese tipo de sed, con ese tipo de necesidad, Jesús dice que el que le pida, él le da agua viva. Amén. Él le da agua, ¿qué? Agua viva. Versículo número, volvemos a Juan, versículo número 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y sigue el agua de Jesús para la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis que al Padre. Ellos religiosamente iban a un lugar porque habían recibido la instrucción y creían que por el hecho de estar en ese monte, de estar en Jerusalén, era el único lugar donde se debía que adorar. Pero Jesús le está diciendo, viene la hora, ya es la hora de que ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ninguna otra parte se va a adorar. Y le dice, ustedes adoran lo que no saben. Ellos van allá a seguir un rito, a seguir de pronto a alguien que está ministrando en ese momento y dicen que adoran a lo que no saben. Pero hablando Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de qué, de los judíos. Le estaba hablando de qué, de salvación. Mientras que allá adoraban a algo por sacrificios, por costumbres, por religiosidad, por cultura, los judíos, y hablando de Jesús expresamente, decían, adoraban a quién, a Dios, pero por la salvación. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo? Por favor, quiero que miremos implícitamente el fondo de este mensaje. Le estaba diciendo, las cosas muchas veces se pueden hacer vanas. Esos cultos que se hacían allá en ese monte, siguiendo una tradición, no daban adoración a Dios. No la daban. ¿Por qué? Porque estaban separados de quién, de Dios. No podía Dios agradarse de una adoración de alguien que estuviese que separado de Dios. Necesitaba beber del agua viva, necesitaba revertir esa condición de muerte, de pecado, y pasar a ser una persona que bebiese del agua que era Jesús. Él es. Versículo número 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire cómo fue cambiando la mentalidad de la mujer. Ya no estaba buscando el balde para sacar el agua del pozo,
ya no estaba pensando en saciar su sed, comparando su agua, sino ella comenzó en su espíritu a darle cabida al agua que Jesús le estaba dando. Acuérdese que ella le pidió agua. Y si ella le pidió, Dios comenzó a darle. Y si comenzó a darle, se comenzó a convertir en lo que Jesús dijo que se convertiría, en una fuente que saltaría ¿para qué? Para vida eterna. Y esa sed se fue disipando, ¿cierto? Y entonces ella comenzó a decir: sé que ha de venir el Mesías. Ya no le estaba preguntando afanada por lo profundo del pozo, ¿cierto? Sé que ha de venir el Mesías. Ella sabía que se llamaba el Mesías como Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Tenía fe, creía, lo estaba esperando. Jesús le dijo: aquí está el primer yo soy. Yo soy el que habla contigo. ¿Qué experiencia? A nosotros únicamente nos queda imaginarnos la cara de asombro de aquella mujer, de ver a un hombre con el cual, calculo yo, vendría hablando unos 5 o 10 minutos, y que fuese esa persona tan anhelada y tan predicada y profetizada de la antigüedad, llamado el Mesías, y que alguien le diga: yo soy el que habla contigo. Ese es el primer yo soy. En este momento llegaron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Comenzó esa agua a hacer efecto en esa vida. Comenzó el agua a saltar para vida eterna dentro de ella, no como una gotera, sino como una fuente abundante. Se sintió ella y soltó su cántaro, dejó su necesidad física, tal vez era lo que le preocupaba en ese momento, y salió aquella mujer. Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: dos puntos, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Su vergüenza se había desaparecido. Ella no fue y contó para esconderse, porque Jesús no vino a condenar a nadie. Si le dio agua, era para vida, no para muerte. Su condición quedó y ella fue y dijo: un hombre me dijo todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad. Mire que estaban lejos. Uno piensa que es allí en la esquina, no. Fuera de la ciudad, tal vez habían murallas, ¿cierto? Y vinieron a él. Él los estaba esperando. ¿Saben por qué? Porque Él es una fuente inagotable. ¿Sabe por qué? Porque ellos también necesitaban de esa agua. Porque ellos también necesitaban vida. Porque ellos también necesitaban saciar esa sed. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 32, ¿qué dice? Él les dijo, ayúdenme a leer por favor. Una comida que beber que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, dos puntos. ¿Cuál es la comida? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿A qué estaba haciendo referencia? ¿A los cultivos? ¿A qué estaba haciendo referencia? A las personas. Dice, ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado
a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y miren que versículo 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hermanos, hace 8 días fuimos enseñados por nuestro pastor, por Dios directamente, que nosotros deberíamos predicar que el evangelio. Mire qué enseñanza la de esta mujer. Dejó su cántaro, ¿cierto? Y se fue a anunciar a Cristo. Y dice aquí que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que no nos vaya a pasar que nosotros estemos adorando lo que no sabemos, sino más bien que sepamos que nosotros estamos adorando lo que sabemos, de quien viene nuestra salvación, y que eso sea motivo suficiente para ir a decirle a otros, Cristo te ama, Cristo te ama. Hay algo que aprender, hay algo que descubrir. Muchas de las personas, tal vez nosotros tenemos amigos que sean conocedores de la palabra, pero tal vez están adorando a quien no saben. Y es necesario decirles que hay un yo soy en el cual todos debemos que creer, que es el Cristo, predicarles a Cristo. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mire lo que pasó. Creyeron muchos más por la palabra de él. Vinieron a él y él tenía agua para todos. Agua para todos. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el Salvador del mundo? Cristo. ¿Hay otro? No. ¿Cuántos han bebido de esa agua de vida eterna? El que no haya bebido solamente es que la pida. No es un hombre el que la tiene. No es que se imparta a través de la imposición de manos. No es el agüita que tradicionalmente se riega por ahí. No la venden en ninguna parte. Hay que ir a la fuente inagotable de la vida eterna, que es Jesús. Amén. Segundo yo soy. Lo vamos a encontrar en Juan. Vamos allá adelante, 2 capítulos, por favor, donde dice Juan capítulo número 6. Es otra historia de la comida. Una de las necesidades vitales de todos nosotros los seres humanos, de los seres vivos, es el alimento. Dice el versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tremenda multitud, ¿verdad?
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Usted imagínese el asombro de 5,000 varones, sin incluir sus mujeres y sus niños. ¿Cómo verían a esa persona? Como alguien digno de seguir, ¿cierto? Como alguien a quien convenía hacerse a su lado, como alguien a quien convenía seguir, porque con un poquito de panes y peces sació una multitud de miles de personas. Y eso fue lo que pasó. Aquellos hombres, versículo 14, decían, viendo esta señal, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hoy en día muchas personas se dejan fascinar por un milagro, por algo sobrenatural. Hoy en día muchas denominaciones en Colombia y en todos los países del mundo se van detrás de personas que hacen señales sobrenaturales y dicen, es que ese sí, porque allá sí sana, porque una vez estaba yo y bueno, y se multiplicó y el negocio y una cantidad de cosas. Ese sí es. Pero vamos a darnos cuenta de que esa forma de fe, de creencia de estas personas que dijeron que era el profeta, no era verdadera. No era una fe para salvación. Versículo número 15, ¿qué dice? Entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Porque no quería darle más comida? No, porque lo estaban siguiendo y estaba escrito. ¿Por causa de qué? De los milagros. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y que se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Un pasaje donde él una vez más afirma con claridad y con vehemencia diciendo: yo soy, no que, no temáis. Versículo número 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Mire lo que hicieron. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué lo buscaban? Por el pan. ¿Por qué lo buscaban? Porque les convenía. ¿Por qué lo buscaban? Porque era una necesidad vital. ¿Por qué lo buscaban? Porque a las personas, al ser humano, le es necesario buscar que ese pan. ¿Listo? Ese pan. Y hallándole al otro lado del mar, yo me imagino a Jesús, se paró y venían esa cantidad de barcas, ¿cierto? Y otra vez a enseñar. Y otra vez a enseñar. De otra persona se esconde. De otra persona manda a un discípulo y dígale que por favor les atiendo desde las 2, 3 de la tarde. De otra persona de pronto, no sé, se va por la otra montaña y coge su lancha y
Los vi. Hallándole al otro lado le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús. Él no le dijo cuándo, pues ellos ya sabían, si había estado con ellos hace poco. Les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué le dio a conocer al hombre? Nuevamente su condición. Hermano, esa pregunta también está para nosotros. Nosotros decimos: Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Por qué lo seguimos? ¿Será que estamos detrás de Él como en una barca, cierto? No en Capernaum, sino en Villao. Detrás de Él diciéndole: Rabí, mi bendición. Rabí, tú que eres el proveedor, llena, Señor, este nevecón. Señor, yo te amo tanto, pero acuérdate de mi trabajo. ¿Será que estamos detrás de Jesucristo, el Señor, solamente por la provisión física, por la provisión económica, por una sanidad, por un milagro? Yo conocí muy de cerca testimonios donde se les cobraba a las personas por la salvación de un hijo, a través de la mentira de pacte por la salvación de su hijo, de su esposa, y una cantidad considerable, y la gente aportaba allí por la salvación de las personas. Gran culto de sanidad y milagros, solamente iban por la sanidad y los milagros. Pero quítele la sanidad y milagros y déjele solamente gran culto de predicación. Muchas personas no van porque es predicación y porque, entre comillas, ya saben de lo que se va a hablar. Pero lo que Jesús revela es la condición de muchos seguidores de Jesús, de muchos, entre comillas, discípulos de Jesús, que van detrás de Él buscando ¿qué? El pan. Y Jesús les dijo: ustedes me siguen porque han visto señales. Si no hubiesen visto la señal, tal vez no lo hubieran seguido. No lo hubieran seguido. Versículo 27. Gracias a Dios porque Él entendió la condición del hombre, y siempre que Él habló, descubrió al hombre, pero también le dio la salida, la solución. Les dijo: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuevamente Dios advierte a través de Jesús que la comida que Él da es para vida eterna. El agua que Él daba era con un beneficio eterno de nunca más volver a tener sed. La comida que Él da es para que a vida eterna que permanezca, pero hay que trabajar por esa comida. La pregunta aquí es, la tarea para nosotros es, ¿cómo nosotros trabajamos para esa comida de vida eterna? ¿Cómo nosotros trabajamos? ¿Será que renunciamos mañana? Correo con copia al jefe, ¿cierto? Y hasta ahí, y nos metemos en ayuno, en oración todos los días. ¿O qué será trabajar por la comida eterna que a vida eterna permanece? Esa es la pregunta. La respuesta comienza a darse enseguida. Dijo: la cual el Hijo del Hombre da, os dará. ¿Quién da la comida? ¿Quién da la comida? No les escuché, hermanos. ¿Quién da la comida? Jesús. Jesús es el que da la comida que a vida eterna permanece, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Creyendo. ¿Cómo nosotros creemos? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo es guardarlos? Leerlos, recibirlos y ponerlos ¿en qué? En práctica. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Oiga, esta gente era un poquito dura de cerviz. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿De dónde venían ellos? De ver una señal. ¿Pequeña o grande? Grande. Yo no he visto eso, que se multiplique un pan y todo eso. Sí he visto milagros que alcanza para muchos, pero que 5 panes y un poquito de pescados alcancen para alimentar 10,000 personas. No lo he visto. Lo veo acá y lo creo. Y doy por cierto de que así fue. Y que sobraron 12 cestas llenas, las veo y lo creo, porque la palabra es infalible. ¿Sí? Lo veo y lo creo. Pero esta gente, acabando de ver los milagros, ¿cierto? Yo creo que con la panza llena todavía del pan y el pescado que se habían comido, le decían, bueno, ven, haga algo para que nosotros le creamos. ¿Qué obra haces? Y ellos dijeron, tenemos a nuestros padres y ellos comieron el maná en el desierto. Y le sacaron la palabra, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Imagínense la cara de Jesús escuchando esa super predicación, ese mensaje del Antiguo Testamento, citando la palabra del maná y todo eso. Jesús les dijo, 2 puntos. A mí me fascina leer cuando la Biblia dice Jesús les dijo. De cierto os digo, reafirma 2 veces la veracidad y la certeza de sus palabras. No os dio Moisés el pan del cielo. No fueron sus padres. Qué pena, los desmiento, los corrijo. Hay una imprecisión, dirían en un lenguaje más técnico. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá que hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y todos me imagino que felices, amén, ¿cierto? Mas os he dicho, espere, no aplaudan todavía, que aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, ¿creemos en Jesús? ¿O será que le pedimos una señal? ¿Creemos en Jesús o será que es necesario que le pidamos una señal? Eso solamente lo sabe que nuestra vida, ¿cierto? Solamente lo sabemos en nuestro corazón. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá que hambre. Pregunta, ¿hambre de qué? ¿Sed de qué? ¿Hambre física? ¿Será que venimos a la iglesia y usted sale con hambre? Sí, ¿cierto? Pero no está hablando del hambre física y de la sed física, de esa sensación que nos da, ¿cierto? ¿De cuál hambre estará hablando Jesús? Uno dice espiritual, no dice espiritual. ¿Cuál era la necesidad de ellos? ¿Para qué sirve el pan y para qué sirve el agua? Para saciarnos, pero además para vida. ¿Qué pasa si una persona no toma agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se deshidrata. ¿Y qué pasa si se deshidrata? Se muere. ¿Qué pasa si una persona no come alimento? Se muere ¿de qué? De física hambre. ¿Qué estaba diciendo Jesús?
que las personas necesitan beber de Él para tener vida, que las personas necesitan comer de el pan que es Él para tener vida. Les está revelando la condición delante de Dios. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Está muerto. Y si no come el pan de vida que es Jesús, y si no bebe el agua de vida eterna que es Jesús, si no va a Jesús a pedirle pan, si no va a pedirle agüita, él va a permanecer en su misma ¿qué? En su misma condición. Y mire que hay algo que me asombra más aquí. Allá en Juan 4, en donde la mujer samaritana, se hablaba de un contexto de adoración. Aquí se estaba hablando de un contexto de un profeta, de alguien que estaban esperando. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Que eran personas que tenían conocimiento bíblico, llamémoslo así. Que eran personas que estaban y sabían que había un Mesías, que tenían la ley, que tenían cierto temor o cierto conocimiento bíblico, pero que aún así estaban separados del Padre, porque no habían bebido del agua y no habían comido del pan de vida que es Él. Versículo número 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. ¿Qué toca hacer? Ir. Hermanos, por favor atendamos bien a estas instrucciones. Todo lo que el Padre vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿a quién le toca ir? A nosotros. Al ser humano le toca tomar la decisión de ir. ¿Por qué? Porque Él ya vino, porque Él ya está. Al ser humano le toca, así como hicieron esas personas, mirar dónde está Jesús, tomar esa barca y remar hasta encontrarlo a Él. Porque al que a Él va, yo no le echo ¿qué? Fuera, dijo Jesús. Y eso es un seguro que se va a cumplir. El que viene a Cristo no será ¿qué? Desechado. Hermanos, digámosle eso a las personas. Es muy fácil juzgar la condición de otros. Más adelante, si el tiempo nos da, nos vamos a encontrar con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y él dijo, yo no he venido a ¿qué? A juzgar, yo he venido a ¿qué? A salvar. Pero ¿sabe quién sí está para juzgar? El hombre. Y en vez de predicar un evangelio de salvación, predicamos es un evangelio de juicio, de condenación. Pero nosotros estamos encargados del ministerio de la reconciliación. No somos los superjueces del siglo XXI. Estamos encargados de decirle a las personas, hay una fuente de agua viva, del que de ella bebiere no volverá a tener sed. Jesús es el pan de vida, lo que usted necesita para vivir, para encontrarle sentido a esta vida, que muchas veces se llena de adversidades, de dificultades que merman las ganas de vivir para muchos. Es necesario decirles, el pan de vida sacia, y el que coma de ese pan de vida nunca más volverá a tener hambre, y el que beba de él nunca más volverá a tener sed. Ese es el mensaje que nosotros debemos que predicarles a las personas. Si hay alguien aquí que necesite del pan, es Jesús el que lo da. No tiene ningún valor económico, no tiene ninguna condición de justicia. Él sabe que el hombre es pecador y conoce la condición del ser humano. Por eso le está diciendo, venga a mí, que yo soy el pan de vida. Lo dice Jesús. Versículo número 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A través de estos versículos se conoce al Padre, ¿sabía usted? Tenemos a un Padre bueno y generoso. La voluntad de Dios es que el hombre vaya a Cristo. La voluntad de Dios es que el hombre coma y se sacie, no que se pierda. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. 2 puntos. Ayúdeme a leerlo, por favor.
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga que vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y venía la gente a murmurar, los judíos, venía la murmuración, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y se decían: ¿que descendió del cielo? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo así que este salió del cielo? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Respondió Jesús y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo tengo esperanza en esa palabra. Yo tengo esperanza en esa palabra. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. ¿Cuántos han oído al Padre? ¿Quién lo trajo a usted a los pies de Cristo? El Padre. Con mi esposa les decimos a nuestros hijos: ustedes están en las manos de Dios, y de ellos y de esas manos nunca se van a poder salir. Si usted sigue leyendo el Evangelio de Juan, hay una parte donde dice que estamos tomados en las manos de Él. En una parte dice de Jesús y en otra parte dice del Padre. Yo me imagino como una ovejita indefensa, ¿cierto? Con las paticas hacia arriba, tomado de aquí y tomado de allá. Y así sea que de pronto queramos irnos, su amor nos va a retener que firmes, porque al que a Jesús va, Él no lo va a reprender. Dice el versículo 46: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene que vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto, ¿y qué pasó con ellos? Murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, lo vuelve a decir, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Viene la pregunta de las personas que estaban allí escuchando: ¿cómo así? Hermanos, si usted todavía nos cuesta entender cuál es ese pan. Algunos dijeron: es la Santa Cena. Jesús dijo: yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Obviamente lo dijo antes de qué, de morir. Pero ¿cómo así que iba a dar su carne? ¿A qué hacía referencia? ¿A qué hacía referencia? Hay una malinterpretación de una teoría que es la transubstantación, donde se cree que el pan que se come es un pedacito de carne de él. ¿Sabe a qué hace referencia, hermanos? A la humanidad de Cristo, a que el cuerpo de él estaba profetizado que iba a ser concebido en una mujer virgen, que iba a nacer, iba a ser necesario amamantarlo del pecho de su madre y ser envuelto en pañales, y que iba a crecer y que tenía que llevarse su desarrollo biológico como un niño, como un adolescente, como un joven y como un hombre de 33 años. Pero él estaba diciendo: este es el pan cuando el Hijo del Hombre sea entregado, ¿sí?
entregado. Cuando Él dé la vida por el mundo, las personas se van a dar cuenta del amor que Él nos tiene. Entonces, ¿qué es? Comer del pan de Cristo, comer el cuerpo de Cristo, es creer en la humanidad de Cristo. Es creer que Él, siendo hombre, ¿qué hizo? Se humilló, tuvo que aprender la obediencia, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, que fue entregado, que voluntariamente se entregó, que en Él se cumplió toda la profecía que estaba escrita y que Él voluntariamente se entregó. Y que en ese cuerpo maltratado, en ese cuerpo totalmente desangrado, totalmente destrozado, en esa cabeza coronada de espinas, en esa cabeza golpeada, bofetada, en esas espaldas como surcos, en esa lengua pegado al paladar, en ese cuerpo sin vigor alguno, se cumplió el castigo por nuestra paz y por nuestros pecados. Si yo creo que Él pagó mi precio en su cuerpo y que Él descendió al Hades y estuvo allí 3 días y 3 noches y la muerte no lo pudo retener por cuanto le era imposible retenerlo, y que Él resucitó, yo debo verme en Él, crucificado juntamente con Él, el viejo hombre. Y así como Él resucitó, también tengo vida en la vida que Él tiene. Eso es comer el cuerpo de Cristo. Saber que fue un hombre, hermanos. No podemos quitarle mérito al sacrificio de Cristo pensando que la deidad de Dios en el momento de Él vivir en la tierra estaba en Él. Dice que Él se despojó de la gloria, de la deidad, se dejó allí y bajó y encarnó un cuerpo de ¿qué? De muerte. Un hombre, un hombre, un hombre encarnó ese cuerpo y dice que Él estaba limitado en tiempo. Él sintió hambre, Él sintió dolor, Él sintió angustia, Él sintió tristeza, Él sintió alegría. Él tenía un cuerpo de hombre. Con esta cita vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo número 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y da la señal: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en qué, en carne, es de Dios. Hermanos, no podemos restarle méritos al sacrificio de Cristo. Cristo venció el pecado en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de pecado. Él encarnó un cuerpo de pecado, de muerte, y así venció que al mundo. Él fue tentado y fue la única persona que fue tentada en todo. Él fue llevado al desierto, ¿lo recuerdan? 3 veces fue tentado allí por el diablo, con la comida, con el reino, con el poder, el cuidado de Dios. Pero no podemos creer que Jesús, siendo hombre, tenía todos los poderes de esa deidad, porque si no, no hubiese habido mérito, porque si no, no hubiese podido ser el postrer Adán. Jesús fue hombre y vino en qué, en carne, y venció la muerte estando que en carne, y fue resucitado por el Padre porque la muerte no lo pudo retener.
Ese es el pan de vida, hermanos. Si usted cree, usted tendrá saciada su hambre y tendrá una garantía de que nunca más volverá a tener que hambre ni sed. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que nos has enseñado hoy, Padre amado, a nosotros a conocer un poco más a Jesús. Gracias, Señor, porque hay una fuente disponible para saciar nuestra sed y porque también hay un alimento disponible, Señor, para saciar nuestra hambre. Que podamos tener claro esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea el fundamento de nuestra fe, Señor. Que tengamos a tu Hijo Jesús como el Rey de nuestra vida, Señor, porque creemos en todo lo que está escrito de Él, Señor, no solamente los milagros, no solamente las señales. Padre amado, creemos de todo corazón, Señor, que Él es al que tú has enviado, que Él cumplió tu voluntad y que tu voluntad es nuestra santificación, nuestra salvación. Gracias, Señor, porque solamente a través de Él tenemos nosotros seguridad de salvación. Padre, ayúdanos, Señor, también a dar a conocer a Jesús como lo que el mundo necesita. El mundo no necesita escucharnos a nosotros, nuestros argumentos, nuestras palabras. El mundo necesita escuchar de nuestra boca, Señor, cómo repetimos esas palabras, Señor. Cómo le declaramos al mundo esperanza, cómo le declaramos al mundo solución, salvación, agua y pan de vida. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor. Gracias porque también podemos recordar que hemos sido dados a Jesús no por cualquier hombre ni por cualquier mujer, sino fue por tu infinito amor, tu gracia y por tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.